tenemos con nosotros a nuestra querida doctora Cristina Marinotti, doctora en psicología, experta en familia, que está con nosotros y nos tiene un tema sumamente importante esta tarde. Son exactamente las 2:04 desde la ciudad de Miami para el mundo. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y un saludo y un abrazo para toda tu audiencia. Y para ti también. Un placer. Gracias, doctora. Doctora, tenemos un tema sumamente importante. Un tema que quizás, pues no como los otros, que a veces en los títulos hay palabras que la gente ni los conoce. Pero en este caso es todo lo contrario. El síndrome de Pinocho. Ajá. Pues quizás para algunos se van inmediatamente y se acuerdan de esa película de Walt Disney que la han hecho 2 y 3 veces en diferentes versiones. Pero usted nos va a hablar desde el punto de vista psicológico qué es lo que significa. Bueno, tú sabes que en psiquiatría generalmente se usan fábulas, se usan mitos para poder dar cuenta y para poder ilustrar de todos los síndromes psicológicos, ¿verdad? Para todos los trastornos psicológicos. En este caso, la alusión, digamos, de divulgación general que todos conocemos para este síndrome es el síndrome de Pinocho. Se usa del cuento publicado en 1883 por Carlo Collodi, que era su seudónimo, y que por supuesto muchos padres hemos usado para dar lecciones a los hijos. Es muy conocido, obviamente. Ahora, el síndrome, desde el punto de vista clínico, hablando académicamente, se denomina pseudología fantástica, mitomanía o mentira patológica, porque evidentemente son mentiras que tienen características distintas a la mentira ordinaria, porque nosotros necesitamos a veces de la mentira socialmente para funcionar mejor. De pronto, para no generar un problema con alguien, a alguien que está muriendo, una persona que amamos, no somos totalmente sinceros y decirle te estás muriendo. Es decir, se usa la mentira de manera ordinaria. Ahora, en este caso, manifiesta características muy particulares. ¿Por qué? Porque este síndrome, que significa conjunto de signos y de síntomas, signos que ven los demás, síntomas que siente el paciente, es un síntoma, valga la redundancia, del trastorno narcisista de la personalidad, del trastorno antisocial de la personalidad, las personas muy violentas que quebrantan la ley, del trastorno límites de personalidad, personas que también tienen dificultad para controlar sus emociones, y histriónica de la personalidad, que viven en un escenario, que son muy emocionales, ¿verdad? Y que tienen mucha dificultad para aceptar la desaprobación de los demás. Estos trastornos psicopatológicos están en el clúster B del DSM-5, como siempre decimos, el manual para, digamos, clasificar las enfermedades para psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Entonces, vemos que acompaña estos cuadros psiquiátricos, pero también acompaña problemas neurológicos. Fíjense, se encuentra una anormalidad de estas personas que mienten compulsivamente, que no pueden evitarlo y que no lo hacen conscientemente. Es algo inconsciente, es algo que ahora vamos a ver por qué lo hacen de manera, por ejemplo, saben que están mintiendo si se lo confronta con la realidad, pero viven como en una fantasía, ¿verdad? Generalmente viven en una fantasía. ¿Por qué? Porque están compensando algún trastorno, digamos, desde el punto de vista psicológico clínico, algún trastorno de inferioridad, algún problema de rechazo en la infancia. También se encuentra una anormalidad en el 40% de los casos de una patología previa en el sistema nervioso central. Sabemos que el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula. Este caso es en el cerebro. En personas se encuentra este síndrome de Pinocho, por decirlo vulgarmente, como todos lo conocemos,
en la gente que tiene epilepsia, trastornos o traumatismos cráneoencefálicos previos y algún electroencefalograma anormal. También se encuentra una mayor densidad de la sustancia blanca prefrontal. Tú sabes que el cerebro prefrontal, esta zona, es la zona que nos permite controlar las emociones y que nos permite también planear nuestra vida es decir, a distancia, ¿verdad? Y también las emociones presentes. Hay también una disfunción hemitalámica, es decir, del hemitalámica derecha, en la zona del tálamo. Va a decir que esto, que parece difícil de decir, pero hay que decirlo porque es lo que está presente y se considera causa de lo que puede ser, causa que lo acompaña, la fisiología de ese cerebro, a este síndrome. ¿Qué pasa? Yo hablaba de que compensan. Claro, en realidad tienen un sentimiento de inferioridad, no aceptan la propia realidad, porque no aceptan que los otros le vean un defecto, necesitan crear una novela en torno a sí mismo. Por eso también es mitomanía. Los cuadros representativos, para que ustedes lo vean y se van a dar cuenta que lo tenemos a cada rato, son el imitador. Hemos visto médicos o personas que se hacían pasar por médicos cirujanos que operaban hasta que los agarraban porque lógicamente alguien se moría o hacían algo muy serio de mala praxis. También puede ser el que, como policía, como cualquier otra área de trabajo. El estafador, el que siempre se tiene que hacer ver como una persona rica y poderosa para poder sacar dinero, en este caso a los demás. El falso confeso. El falso confeso es aquella persona que padece el síndrome de Pinocho, y lo hemos visto, que confiesa cosas que no ha hecho. Hace un tiempo, una mujer muy bella, casada muy bien, de pronto desaparece del hogar y empiezan a buscarse por todos lados, la policía invierte recursos, la familia invierte emociones, penas, disgusto, y ella en realidad lo que hizo fue simular su secuestro y se fue a vivir por unos meses a la casa de su exnovio. Eso es el falso confeso, ¿verdad? Es decir, el falso confeso que también confiesa crímenes que no ha cometido. Lo vemos también muy a menudo en la televisión. Cuando ocurre un crimen hay siempre alguien o varias personas que dicen yo fui, pero lo que quieren es figurar. En el caso de esta mujer que fingió un secuestro, su propio secuestro, es también, digamos, el cuadro de el ultrajado, el de la víctima. Y son personas que se alimentan de eso y realmente no pueden subsistir sin eso, porque entonces colapsarían mucho más. Ahora bien, saben que lo de Pinocho tiene un viso de razón, el tema de que le crece la nariz. Ahora voy a decir algo original. No es exactamente que cuando mentimos crece la nariz, pero hay estudios en la Universidad de Granada que indican que una persona, pues son estudios termográficos de la temperatura del rostro, que cuando una persona miente, la nariz baja unos grados de temperatura y se enfría, mientras que la frente sube unos grados de temperatura, porque claro, la actividad cerebral que se necesita para elaborar una mentira hace que esa temperatura se eleve. A tal punto, esto es importante, que en los próximos años se va a tomar, si es que ya no está en curso, de considerarse mejor que un polígrafo, que eso que se le pone a las personas para ver si son culpables o si son inocentes. De modo que hemos visto rápidamente todo respecto a este síndrome, cuya prevalencia es desconocida. Se cree que afecta al 1% de la población adolescente porque empieza en la adolescencia. También se puede hablar de la mentira infantil,
Es decir, en la mentira infantil hay una fantasía antes de los 7 años, porque no hay distinción entre la realidad y la fantasía. Entonces el niño confunde y fabula, se llama fabulación. Después de los 7 años o a los 7 comienza a tener idea y puede mentir para liberarse de algún castigo. Atención los padres, esto es muy importante, no hay que castigar, no hay que pegar, digamos, hay que dar ciertos ejemplos a los niños para que no incurra. Y tampoco hay que mentir uno, porque si el niño está en el living y yo atiendo el teléfono y digo, no puedo ir ahora porque me encuentro en el médico. Estoy mintiendo y entonces estoy sentando el ejemplo de la mentira. Estos son los contrastes entre un cuadro psicopatológico, como es el síndrome de Pinocho, y la mentira ordinaria. Maravilloso, doctora, lo que nos está diciendo. Tenemos mucha gente conectada esta tarde, bastantes personas ya escribiéndonos de diferentes lugares y vamos a ir con algunas preguntas. Yo tengo varias, pero hay muchas que están entrando aquí. Dice, ¿cuáles serían las causas de padecer este síndrome? Bueno, ya lo habíamos hablado, lo dije al comienzo, hay causas psicológicas, psicopatológicas, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad límite, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno antisocial, los individuos violentos, que quiebran todas las reglas. Pero también hay problemas en el cerebro, hay una anormalidad en el cerebro. El 40% tiene de los que padecen este síndrome tiene una patología previa del sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal. Esto es en el cerebro. Esta patología previa, ustedes dirán cuál es. Tener epilepsia puede llevar a este síndrome, traumatismo cráneo previo puede llevar a este síndrome, o un el encefalograma que sea anormal. También hay mayor sustancia blanca prefrontal, es decir, que la sustancia blanca es la que facilita la conexión entre las células y ahí hay una falla. También hay una disfunción de parte del tálamo. Claro, acá vamos con otra doctora. Doctora, ¿a qué edad se manifiesta ese síndrome de Pinocho? Se manifiesta en los adolescentes. Entonces, atención con el adolescente. Y tiene que ver como compensación también por problemas en la casa. Dice, doctora, ¿cómo se llama el trastorno de las personas que inventan historias? Justamente es este síndrome que se llama pseudología fantástica, desde el punto de vista formal, mitomanía, y eso es la respuesta. Son mitómanos o mentira patológica. Esta gente son mitómanos. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿no todos los mentirosos sufren el síndrome de Pinocho? No, por supuesto, no, por supuesto. Hicimos la distinción entre lo que es la mentira ordinaria. Hay personas que mienten porque, bueno, el que miente ordinariamente miente con el objetivo de lograr algo, algo concreto. Y el que tiene el síndrome de Pinocchio o de Pinocho, miente porque miente, sin ningún objetivo. Recordemos que es inconsciente. Muy importante eso. Por acá nos dicen, doctora, ¿hay varios síntomas de síndrome de Pinocho? Sí, ya los dijo la doctora. Vamos a ir con esta de aquí, que hay otros, aquí hay varias. ¿El síndrome de Pinocho afecta a aquellas personas que no pueden parar de mentir? ¿Es una patología que requiere de diagnóstico y tratamiento profesional? Sí, exactamente. Requiere de diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y hay que hacer un tratamiento. El problema es que estas personas no van al psicólogo, no van al psicólogo, la familia les dice tendrías que ir a ver, hacerte ver, pero no lo hacen. Entonces, y el tratamiento, lo único que podemos, que puede dar algún tipo de esperanza a estas personas es el conductual, lo cognitivo-conductual. Tratar de manejar toda esa mitomanía. Claro. Vamos con otra pregunta. Dice,
Siempre nos decían de niños que no se podían decir mentiras, porque la nariz nos iba a crecer Sí, como Pinocho. exacto, exactamente. Y hay algo de cierto, como yo les contaba, no es que crece la nariz, pero evidentemente la nariz se pone fría cuando nosotros mentimos. Ay, Dios, ahí dice. ¿Qué otras características poseen las personas con este síndrome? Bueno, todas las características del clúster B del DSM-5, que son las características que son narcisistas, son personas con personalidad límite, no conocen los límites, hacen lo que quieren, son antisociales, es decir, no contemplan las reglas de la sociedad, ¿verdad? Son muy histriónicas y necesitan ese escenario para poder digamos, ser admirado por algo que de pronto han creado, ¿verdad? Claro. Dice aquí, ¿la mentira puede transformarse en una forma de vida para ellos? De hecho, es una forma de vida porque es mentira compulsiva. ¿Qué quiere decir compulsivo? Que no se puede evitar. ¿Nosotros podemos evitar quedarnos dormidos a la noche? Por más que queremos, no podemos. Esto es lo mismo. Estas personas, como están, tienen un cuadro mórbido, es decir, están con una patología en curso, no pueden evitar mentir. Vamos con este, dice. Según las etapas de crecimiento de nuestros hijos, las mentiras denotan distintos mensajes. Hay claves para descifrar y saber cuándo y por qué deberíamos preocuparnos. Tenemos que preocuparnos ya si por encima de los 7 años, que es cuando comienza la mentira consciente, elaborada, ¿eh? Ahí el niño continúa y continúa mintiendo, y entonces tenemos que preocuparnos, pero atención, no solo preocuparnos por el niño que vemos que miente demasiado o que crea historias, demasiado. Tenemos que preocuparnos, Marilyn, por nosotros mismos. El primer paso es la autorreflexión. ¿Cómo soy yo? ¿Miento demasiado a mi esposo? ¿Cuántas veces las mujeres van en el auto con los chicos y ponen las bolsas de lo que compraron atrás y le dicen a los chicos, no le digas a papá que compré tal cosa? Estamos enseñando a mentir. Entonces, vamos a evaluar la atmósfera de uno y después tratar de modificar eso para ver si modificamos las mentiras del niño. Nos debemos preocupar en la adolescencia desde ya. Claro que sí. Dice, ¿sus mentiras son conscientes? No, como yo lo dije anteriormente, no, son inconscientes. No la de los niños, estoy hablando, la del adolescente, ella está en una patología tal que lo lleva constantemente, impulsivamente a mentir. Es inconsciente. Dice, doctora, para mentir tiene que haber una intención y un objetivo o se miente por querer mentir. No, para mentir, la mentira ordinaria, estoy hablando, no del síndrome de Pinocho. La mentira ordinaria tiene que tener una intención y un objetivo. Miento para lograr esto, lo otro, es decir, estoy de alguna manera manipulando. La mentira aplicada a este síndrome, ya estamos en el terreno de la patología. Claro, dice, doctora, ¿tiene cura o se controla el síndrome de Pinocho? Yo creo que tenemos que, para controlarla, el primer paso es ver cómo criamos a ese niño, ver cómo lo criamos. Segundo, evaluar si tiene alguna patología previa, si tiene una epilepsia, por ejemplo, si tiene un traumatismo de cráneo, tuvo un accidente, si en el electroencefalograma le sale anormal. Ahí puede ser, ojo, hay que hacer una tomografía y ver. Porque si nosotros vemos que en la familia nadie miente, estamos todos bien, al niño se le levantó la autoestima, es decir, que no tiene un complejo de inferioridad o un sentimiento de inferioridad, entonces pasamos a la parte del registro neurológico. Dice, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que las personas poseen este síndrome sin conocerlo? Bueno, la repetición. Si estamos en el trabajo y vemos que es una persona que cuenta historias extraordinarias sobre sí mismo, que miente, porque son muy narcisistas, aparte, cuando se trata de la personalidad,
cuando se trata de un trastorno de personalidad, no cuando hay una anormalidad cerebral, atención, cuando se trata de un trastorno de la personalidad, son muy narcisistas y entonces van a querer ellos figurar. Y esto es repetitivo, llega un punto que la gente se cansa, ¿verdad? Claro. Dice acá, ahí vamos a esto. Tengo un familiar adulto que siempre anda diciendo mentiras y ya nos damos cuenta cuando nos está mintiendo. Claro, claro, porque es la repetición. Y aparte la repetición y la comprobación. A veces cuentan historias tan fantásticas y nosotros después lo revisamos y vemos que es una imaginación de él, que es una mentira, que eso no sucedió. Dice, pero si es adulto, ¿cómo podemos ayudar? Si ya es adulto, tenemos que iniciar una conversación familiar. Reunirnos todos y decirle, bueno, estamos notando que sientes la necesidad de decir mentiras y sabemos que no lo haces a lo mejor queriendo, lo haces porque, bueno, porque no lo puedes controlar. Creo que podemos ayudarte llevándote a un profesional de la salud mental. Siempre, por favor, sin insultar, sin ofuscarse, todo tiene que ser tranquilo. Claro. Dice, ¿qué es lo más importante que debemos hacer antes de enfrentar a una persona que miente? Bueno, la realidad es que son personas que no mienten para lograr nada específico. Si es una persona que miente porque es un estafador, ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Pero digamos, lo que debemos hacer es acercarnos sabiendo que esa persona es así y bueno, y ver si no es que está logrando algún tipo de daño, ¿verdad? Para sí mismo o para la familia. Dice, doctora, tengo un hermano que es muy mentiroso y él hace las cosas y sabe que es él que las hace y dice que así a él lo maten, él dice que no y no. Claro, porque es un poco la característica del narcisista, es como que de alguna manera está diciendo esas mentiras para lograr algo, para manipular, ¿verdad? Y entonces pone la culpa en los demás. Yo no fui, ese es siempre. Cuando hablamos ya de la mentira ordinaria, del mentiroso ordinario, pero que no tiene ninguna patología. Claro. Dice, consecuencias del síndrome de Pinocho. Bueno, las consecuencias es que va a tener problemas sociales severos en su grupo de pertenencia laboral, estudiantil, académico, porque evidentemente lo van a aislar o se van a reír constantemente, con lo cual el sentimiento de inferioridad de este individuo que está tratando de compensar una realidad que no le gusta a nivel inconsciente desde ella va a ser mucho más profundo. Claro que sí. Bueno, acá habían otras. La mentira como indicador. ¿Cuáles serían, doctor, esos indicadores para poder ayudar a abordar el tema con algún familiar con ese trastorno? Bueno, primero hay que hablarlo en familia y ver si en efecto esa familia, esas mentiras constantes, ¿verdad? Que son indicadores de esta persona, se repiten, se repiten, se repiten en todos los ámbitos de la familia. Hablar quizá con amigos, a ver si se repite en el trabajo. Y poder, desde un enfoque, digamos, multidisciplinario, ayudar a esta persona, que puede ser con un neurólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, para ver qué es lo que está pasando, sin excluirnos el enfoque siempre sistémico de la enfermedad mental y del trastorno de personalidad. ¿Qué quiere decir sistémico? Que la familia, el sistema de la familia también tiene su responsabilidad. Claro que sí, doctora. Doctora, un tema bastante importante el día de hoy. Creo que muchas dudas, todas las personas que están en sintonía, que son muchas de ellas, han podido salir de todas esas dudas que tenían y preguntas con usted. Pues como ustedes siempre saben, nuestra familia virtual conectada de diferentes lugares. Hay gente conectada ahora de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, aún Saludos a todos. de aquí dentro de Estados Unidos. Muchas preguntas más que hay. Hemos tratado de responderlas que más hemos podido
todavía hay más ahí, pero invitamos a que vayan al canal de la doctora Cristina Marinotti, unifamilia.com, donde encontrarán este programa y muchos programas más, de la cual ella siempre está colaborando con los medios. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio, como siempre. Un beso y un saludo realmente para todos, porque realmente los aprecio mucho por todos los comentarios que me dejan en las redes sociales. Gracias, Danilet, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted por estar aquí esta tarde y seguimos aquí en el programa. Nos vamos directamente hasta Argentina, doctora. Bueno, qué bueno, un conciudadano. Gracias, doctora. Nos vemos. Chao, un abrazo.